Listo, Bueno, comenzamos. sí. Nosotros somos el equipo 6. Vamos a hablar acerca de la Ciudad de México. El equipo está conformado por Bautista García de Alba Londra, Castellanos Gómez Marta Julia, Enrique Rosas Melanie Alexia, Gutiérrez Ortegas Evelyn Nazaret y Martínez Vargas Alejandro Quetzalcóatl. Mm, ujú. Sí. Bueno, yo les voy a hablar del centro histórico. Bueno, la Ciudad de México fue fundada en 1325 como asentamiento lacustre en un pequeño islote. Llegó a ser a principios del siglo XVI sede del señorío azteca que controló amplios territorios. Con la colonización española se convirtió en la sede de los nuevos poderes del virreinato de la Nueva España. Después de la independencia, se le depositaría, es la depositaria de los poderes de la nueva nación. Experimentó cambios notables, como la destrucción de los escudos nobiliarios, la desaparición de los conventos, tras las leyes de reforma y la gran campaña de instrucciones públicas de los inicios del siglo XX. Al término de la Revolución, en el año de 1910, la ciudad inició numerosas transformaciones bajo una nueva conciencia. A través de diversos decretos se protegió el Zócalo, la calle de Moneda y varios edificios importantes. Además, tanto las autoridades como las instituciones culturales y los especialistas se convencieron de que la ciudad era el destino de visitantes que mayor importancia tiene en el continente americano. De la arquitectura, con la llegada de los españoles comenzó la construcción de algunos edificios sobre la ciudad mexica, los cuales han logrado conservar su estructura original, a pesar de las modificaciones y rehabilitaciones que han sufrido a lo largo de los años. Esos edificios con más de 500 años son construcciones llenas de belleza e historia, y testigos de la imposición de la cultura europea sobre la civilización mexica. Las características de estos edificios es que están cubiertas por el estilo arquitectónico Art Deco, movimiento que surgió a partir de los años 20. Se originó a partir de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas. El término es una copia de la palabra francesa decoratif. Estos edificios destacan por el uso de formas geométricas, como cuadrados, triángulos, rectángulos y líneas en zigzag. En esta corriente predominan las composiciones naturales y rechaza los trazos libres y ondulados, privilegiando patrones simétricos. La Ciudad de México también fue premiada por ella y entre los principales ejemplos se encuentra la Lotería Nacional, la Secretaría de Salud y el interior del Palacio de Bellas Artes. Las ediciones, festivales y fiestas que se celebran en el centro histórico es durante el mes de enero la fiesta de Año Nuevo en el Mirador de la Torre Latina. El 6 de enero la Rosca Monumental de Reyes en el Zócalo. Durante febrero se celebra la Feria Internacional del Arte Contemporáneo, además de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, Festival de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México. En marzo se celebra el Festival de México en el Centro Histórico y el Festival de Noches de Primavera. Durante abril se festeja el Internacional de Luxes Filux, en mayo la Feria de Culturas Amigas, el Año Nuevo Otomí en el Zócalo, en agosto del 27 al 30 la Fiesta de las Culturas Indígenas, en septiembre el festejo del Día de la Independencia y el desfile militar, en octubre la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Ujú. En noviembre se festeja la ofrenda monumental de Día de Muertos, el desfile de alebrijes monumentales, y en diciembre se festeja la Navidad en el Zócalo. Durante la gastronomía, el centro histórico cuenta con varios puntos en el que se puede comer, pero puse tres de los que más destacan. Uno sería de estos el Azul Histórico, que está ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Este restaurante es uno de los más bonitos en la ciudad, no solo por su arquitectura del siglo XVI, sino por su romántica decoración con velas colgantes, árboles en el interior y un luminoso techo que permite disfrutar del ambiente. También puse el Matacomedor, que bajo el concepto de comedor cantina surge esta propuesta de cocina contemporánea, servida en una bonita casona del siglo XVIII en el centro histórico de la Ciudad de México. La cocina está a cargo del chef César León. En ella encontrarás una variedad de tacos perfectos para acompañar con una cerveza bien fría o mezcla. El Balcón del Zócalo, que este sitio es definitivamente uno de los restaurantes más bonitos del centro histórico. Su vista panorámica lo confirma, además de la experiencia de herencia culinaria nacional, con su propuesta de sabores tradicionales por el chef José Antonio Salinas. Sitios de interés turístico. El Palacio Nacional, ya que es de los edificios históricos con más historia que tienen. Este fue
construido por como encargo por Hernán Cortés en 1522 sobre el Palacio de Moctezuma, para que fungiera como su segunda residencia. Lamentablemente, el edificio original sufrió un grave incendio en 1962, debido a motines organizados por el pueblo para exigir solución a la hambruna que azotaba la ciudad. La Catedral Metropolitana es, junto con el Palacio Nacional, uno de los edificios más antiguos de la Ciudad de México. Su construcción comenzó en 1573 bajo dirección del arquitecto español Claudio de Arcinaga. El Palacio de Minería es de los edificios más antiguos de la Ciudad de México, el cual se empezó a construir alrededor de 1797. Sí. Puse también museos como el Museo Popular de Arte, cuenta con exposiciones de arte popular, Museo del Palacio de Bellas Artes, que se encuentra al interior del Palacio de Bellas Artes, el Museo del Templo Mayor, que alberga la colección de objetos arquitectónicos de las excavaciones del recinto ceremonial de Tenochtitlan. Sí. En zonas arqueológicas, el Templo Mayor, que se conoce, bueno, se encuentran los restos de lo que fue la antigua ciudad de Tenochtitlan. Se encuentra al costado de la zona oriente de la Catedral Metropolitana frente al Zócalo. En el centro histórico de la Ciudad de México, sí, áreas naturales, cuenta con la Alameda Central, que es el parque histórico más viejo que se encuentra ahí. Sencillamente data de la antigüedad de 1592 y es el jardín público de México y América, más conocido. Sí, puse la Plazuela Marqués. El Plazuela Marqués es conocida como una parada de las líneas de Turibús y la Capital Bus, la Plaza de Santa Veracruz, que se encuentra justo al otro lado de la calle de la Alameda Central. Bueno, como otro punto turístico de nuestra ruta es Reforma. Un poco de la historia de Reforma es que es la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México y del país. Originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano I de México durante el Segundo Imperio Mexicano. Después del triunfo del gobierno de Benito Juárez sobre este último y la restauración del gobierno republicano, fue renombrado como Paseo Degollado en honor a Santos Degollado. A la muerte de Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada consolidó su actual nombre en honor al proceso conocido como Reforma. Tenía como fin conectar el Palacio Real de Chapultepec con la Ciudad de México, más completamente con el Palacio Imperial. Hoy en día es uno de los corredores económicos, políticos y culturales más importantes en México. Bueno, en el punto de la arquitectura, Alois Polan Kukmak fue un pasajista e ingeniero en minas austriaco, el cual pertenecía al séquito austrohúngaro del emperador Maximiliano. Fue un excelente dibujante y diseñador, el cual trazó y ejecutó el paseo del emperador o emperatriz. La colocación de las esculturas sobre el Paseo de la Reforma fue para reafirmar un sentido de patriotismo. Los personajes representados en cada una de las esculturas donadas por los estados de la República son héroes nacionales e ilustres. Algunas de las artes con las que cuenta el Paseo de la Reforma es el de los alebrijes, en octubre y noviembre los mexicráneos y las salas de México. Como fiestas, tradiciones y festivales, cuenta con el desfile de Día de Muertos, que va desde el Zócalo a Campo Marte, la gran ofrenda en la explanada del Zócalo capitalino y el recorrido nocturno hacia la Tepacalí en la primera sección del bosque de Chapultepec. Tiene la feria de productores, que son abrir espacios para productores del campo que buscan no solo la protección de sus suelos, sino también mejorarlos, siempre con un respeto al medio ambiente. Cuenta con el Festival de Cempasúchil, instalado en la avenida Paso de Reforma, donde se llevará a cabo la exposición y venta de esta misma flor. Como uno de los emblemáticos también festivales que se ha formado es la marcha LGTB, que es una marcha de orgullo, es una manifestación festiva que congrega a integrantes de las poblaciones LGBTI y que se realiza de forma anual en la calle de distintas ciudades del mundo. Y en Reforma es una de las principales. Algunos sitios de interés turístico es Zona Rosa, Reforma 222, Monumento y Museo de la Revolución, el Ángel de la Independencia.
Y en la gastronomía podemos contar con muchos restaurantes de alta gama, pero los más reconocidos o los que tienen mejor puntuación es Sonora Grill Reforma, que es comida mexicana, churrasquería, parrilla, y se encuentra en 39C Pasado de la Reforma. Otro es Terraza Cha-Cha-Cha, que es comida creativa y elegante y cócteles artesanales en un local refinado en una azotea con vista a la ciudad. Su dirección es Avenida de la República 157, Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Y por último, otro de los restaurantes que también destacan es Pixorama, que es una pizzería tranquila en la azotea con pizzas clásicas y creativas con cócteles de tequila y demás. Y resalta la vista en estos dos que son al Monumento a la Revolución. Otro punto de la ruta de la Ciudad de México es Polanco, que un poco de su historia es que inicia con la hacienda de San Juan de los Morales, una edificación que fue fundada en el siglo XVI a Hernán Cortés por el rey de España. Durante la colonia, esta hacienda fue utilizada para el siembra de moreras, de ahí toma su nombre. La arquitectura que tiene Polanco, eh, se comienza el desarrollo inmobiliario en la zona, viviendas unifamiliares con cuatro fachadas en medio de la nada, con una arquitectura fuertemente influenciada por el estilo norteamericano llamado colonial californiano, de las cuales aún existen edificaciones cerca del Parque Abraham Lincoln. Algunos de sus sitios de interés turístico podemos encontrar el Museo Sumaya, que es un museo privado y una institución cultural sin fines de lucro, en donde incluye unas 66,000 obras. Entre la colección se encuentran esculturas de la Mesoamérica prehispánica, arte mexicano de los siglos XIX y XX y una amplia colección de antiguos maestros europeos. Este museo es gratuito. Otro de sus sitios es el Acuario en Bursa, que tiene un costo de 280 pesos. Es una experiencia inmersiva, cuenta con 50 exhibiciones temáticas distribuido a lo largo de 5 niveles, siendo 4 de ellos subterráneos. El otro es el Museo Jumex, que es uno de los museos en Ciudad de México que no debes de dejar de visitar si planeas viajar a la ciudad, ya que ha sido sede de exposiciones de artistas tan importantes como Andy Warhol. Otro es el Parque Lincoln, que este lugar posee muchos atractivos que te sorprenderán, desde áreas verdes, espejos de agua, un aviario con un costo de 8 pesos y teatro al aire libre. También tenemos la Avenida Presidente Mazarik, en donde sin duda las tiendas y grandes marcas fluyen ahí, como Hugo Boss, Prada, Hermes, Dior, Louis Vuitton, por mencionar solo algunas. Y por último tenemos Plaza Antara, que es uno de los centros comerciales al aire libre de lujo en Ciudad de México. Algunas de las fiestas y tradiciones que se hacen en la colonia de Polanco es la mangosta. Es una fiesta durante la cual se asan y comen las castañas, fruto del castaño. En Polanco siempre se realiza durante el mes de noviembre. Y otra tradición son las marzas. Son coplas que los mozos y mozas van cantando de noche por las casas durante el último día de febrero y 1 de marzo para dar la bienvenida a la primavera y alabanza a los dueños de la casa. Por último, tenemos la gastronomía en Polanco, que oferta muchos restaurantes. Entre las decenas de opciones se incluyen muchos los prestigiados lugares para comer o cenar. Entre ellos el Pujol, que hacen comida mexicana experimental, la Roseta, mexicana fusión, Anatol, comida internacional, y Dulce Patria, donde se come comida mexicana contemporánea. Ahora hablaremos de Chapultepec. El bosque de Chapultepec tiene una historia que se remonta a 3000 años. Piezas de cerámica y entierros del periodo preclásico, 2500 a.C., 200 después de Cristo, con testimonios que nos hablan de los primeros pobladores a las orillas del lago de Texcoco. Los mexicas lo ocuparon en diferentes ocasiones durante su migración. Se detuvieron por un corto tiempo en Chapultepec hasta que fueron expulsados por las chalcas y los xochimilcas, pueblos vecinos.
En 1325, después de la fundación de México Tenochtitlán, Chapultepec fue considerado como lugar sagrado y sitio estratégico debido a los manantiales que surgían de agua potable a la capital del imperio. Durante el virreinato, Chapultepec continuó siendo un sitio de gran importancia. En 1530, el emprendedor Carlos V decretó por cédula real que el bosque de Chapultepec se convertiría en prioridad de la Ciudad de México. Para los primeros virreyes, este era un lugar de descanso y esparcimiento. Lo utilizaban para pasear y para cazar ciervos, liebres y conejos. Era tan apreciado que el virrey Luis de Velasco, de 1590 a 1595, mandó a construir un palacio recreo en la falda del cerro. Este fue destruido en 1784 por una explosión de pólvora, por lo que un año después el virrey Bernardo de Galvez inició la construcción de otro palacio en la cima del cerro, el castillo de Chapultepec. En 1845, el bosque fue utilizado como lugar de práctica de los cadetes de colegio militar, quienes ejercieron tiro y realizaron todo tipo de actividades militares. 2 años más tarde, tras la guerra contra Estados Unidos, el cerro fue talado en su totalidad para evitar que se escondieran las tropas derrotadas. La transformación del bosque de Chapultepec hasta convertirlo en uno de los parques más bellos y famosos del mundo. La restauración del castillo ha permitido una importante investigación arqueológica en el Cerro de Chapulín. En la ladera del sur, se encontraron restos humanos e instrumentos de más de 3000 años. En 1466, Moctezuma construyó un acuerdo de 2 vías que llevaba agua potable hasta la ciudad. El Museo Nacional de Antropología es el favorito de los extranjeros y nacionales. Recibe 1.200.000 visitantes al año. Este museo pretende dar una visión multicultural de nuestra historia y nuestra realidad presente. La planta baja cuenta con 11 salas y 10.000 piezas. En la planta alta hay una colección etnográfica contemporánea. En la planta alta también la biblioteca. Eusebio Dávalos. Tiene códices, documentos antiguos, libros raros, es la biblioteca de historia y antropología más importante del país. El Museo Nacional de Antropología se inauguró en 1964. Recorrido general. Los buenos caminadores, quienes monten en bicicleta o quienes deseen tomar el metrotren, podrán hacer el siguiente recorrido, sin salir de las rejas verdes. Las primeras las puso el virrey Velasco, cuando pretendía que Chapultepec fuera coto de caza. Traspasando la Puerta de los Leones o por la estación del metro, se llega al Monumento de los Niños Héroes. Este lugar, también llamado Altar de la Patria, se honra a los 6 cadetes que perdieron la vida durante el asalto del castillo el 13 de septiembre por las tropas estadounidenses. Las ofrendas de los diplomáticos y políticos de este hemiciclo dan inicio a las fiestas septembrinas. A la derecha se ha vuelto a abrir la entrada del Museo de Arte Moderno. A la izquierda sube la calzada que llevará hasta el castillo, en el Museo de Sitio y Centro de Información que está tras las altas columnas que representan a cada uno de los jóvenes cadetes. Se aborda el vehículo que hace el recorrido alrededor del bosque. Continuamos con la Gran Avenida. Se llega a los lagos. A la derecha está la Casa del Lago y más adelante la entrada principal al zoológico. Al lado izquierdo entroncan y se pierden hacia el Paseo de los Compositores, de la Calzada de los Poetas y de los Filósofos. Después de la última, vemos a la izquierda la Fuente de las Ranas, que lanzan chorros de agua desde sus 8 bocas hacia el cisne del centro, posado sobre una tortuga. La fuente está hecha de cerámica servillada, es igual a la del Jardín María Luisa en España. La última calzada del poniente lleva hacia el Jardín de la Tercera Edad, el Pabellón Coreano y el Jardín Botánico. Ahí se dobla para iniciar la vuelta al inicio de este eclipse, justamente en la fuente de Nezahualcóyotl, rey de Texcoco del siglo XV. Detrás queda la salida hacia el Molino de Rey, donde antes hubo una fábrica de armas y de pólvora y donde se libró una batalla importante antes del asalto del castillo. Desde ahí, junto al Tólem, se cruza hacia el Auditorio Nacional y el Centro Cultural del Bosque. Nuestro recorrido continúa hacia el antiguo Rancho de la Hormiga, ocupado por los pinos. En parte de la calzada del cerro hay juegos infantiles sobre la colindancia con Constituyentes y pasando la entrada de Mercado de las Flores, del cual solo vamos por la parte de atrás. Siguen los baños de Moctezuma y la Casa de la Cultura Quinta Colorada.
que ocupa la que fue la casa de guardabosques. También del lado izquierdo y en la misma área están el Sargento, la Fuente de la Templanza con sus escalinas y balaustras, el obelisco de los niños héroes, el monumento a las águilas caídas, la entrada a la cueva sin calco y el audiógrama, explanada donde se realizan conciertos y se escucha constantemente música clásica grabada. En los muros se ven restos de los canales recolectores de agua y por fin se regresa a la terminal, donde se contempla una vuelta, contempla al bosque. Bueno, pues algunos de nuestros festivales y de nuestras rutas es la ruta gastronómica de Chapultepec, que brinda variedad de platillos típicos. México, el 29 de octubre. Una ruta gastronómica que mostrará diferentes platillos tradicionales que se ofrecen en la delegación Miguel Hidalgo de esta ciudad. Se realiza el 31 de octubre al 2 de noviembre, a fin de rescatar la cocina típica de la zona. Las actividades se realizarán en las zonas de Chapultepec con la participación de 37 expositores de comida tradicional en el marco de un festival gastronómico que a lo largo de este año se lleva a cabo en diferentes delegaciones para rescatar la cultura autóctona de cada barrio de la Ciudad de México. Bueno, pues eso sería todo. Como último destino tenemos Coyoacán. Está situado en la parte sur de la Ciudad de México. En náhuatl, Coyoacán significa lugar de los coyotes. Y la villa de Coyoacán fue fundada por los españoles en 1521 sobre el territorio de lo que 300 años antes fuera un antiguo señorío tepaneca. Es un espacio mágico saturado de historia, leyendas y cultura. La arquitectura. Coyoacán era un pueblo sin ninguna pretensión arquitectónica. Sus formas obedecen a su tecnología, materiales, mano de obra e iniciativa. A pesar de su modernidad, existe una arquitectura más o menos homogénea en la parte central. Las construcciones son bardas cerradas, muros aplanados, ventanas verticales y pequeñas enrejados, pocas ventanas hacia la calle y abundancia de plantas, matorrales y grandes árboles frutales, así como excesivo uso de los azulejos, son las principales características de estas casas. Los festivales. El Festival de Cacao en Coyoacán. En este festival podemos encontrar alimentos y bebidas tradicionales como el mole y el mezcal. Es un evento dedicado a la difusión y promoción de la cultura del cacao mexicano. Además, coincide con la celebración del Día de Muertos. El Festival del Jazz. Nació en 1982 con la finalidad de brindar un espacio de expresión a los alumnos y exalumnos de la Escuela Superior de Música. El Festival Sabores y Artesanías del Mundo. Una forma de conocer al mundo a través de su artesanía, gastronomía, música y expresiones artísticas. Y la gastronomía. Coyoacán está formado por barrios y pueblos originarios. Todos ellos tienen desde sus inicios una importante tradición agrícola, pesquera y de recolección. La cocina tradicional aún vigente es herencia de esta sabiduría que se vio beneficiada por el legado de la cocina conventual, la introducción de los huertos, la ganadería y la crianza de animales de traspatio. Como primer destino de la gastronomía, coloqué La Coyoacana. Es un restaurante típico, cuenta con comidas nacionales 100% mexicanas y los chefs son estudiados en Ciudad de México. Y la cocina Mi Mamá de Coyoacán está ubicado a un costado del mercado de Coyoacán y cuenta con comida 100% mexicana. Como último destino puse Café La Ruta de Seda. Es una cafetería ubicada en un costado del mercado de Coyoacán. Está abierta solamente de lunes a viernes. Sitios de interés turístico. Museo de Frida Kahlo. Este año se conmemora el 65 aniversario del Museo de Frida Kahlo. Abierto desde 1958, la Casa Museo cuenta con una colección única de objetos personales, obras de arte y fotografías que ofrecen una visión íntima de la vida de Frida Kahlo. Mercado de Coyoacán. Un mercado hermoso con cosas muy locales, además de las típicas artesanías que se encuentran en todos lados, muchos restaurantes con platillos típicos y a muy buen precio. Centro de Artes Vivas.
El Centro de Artes fue inaugurado el 10 de junio del 2018. Es un espacio cultural y social donde se convierte en expresiones artísticas de vanguardia con gran actividad cultural. Y por último, el Museo de Diego Rivera, Anahuacalli. Abrió en 1964, 31 años después de que Rivera concebiera la idea. El edificio fue diseñado para hacer alusión a la arquitectura de Teotihuacán o Tenochtitlan. El basamento tiene un templo encima y es un gran ejemplo de indigenismo mexicano del siglo XX. Zonas arqueológicas. El sitio arqueológico de Copilco, ex cantera de Copilco, es un asentamiento prehispánico que se localiza en el externo suroeste de la actual delegación de Coyoacán. Durante las primeras excavaciones fueron recuperados numerosos objetos, entre los que destacan figurillas, silbatos de cerámica, navajas, puntas y núcleos de obsidiana y pedernal. Áreas naturales. El Jardín Centenario abrió bajo este nombre como parte de conmemoración del centenario del movimiento de la independencia de la presidencia de Porfirio Díaz de 1910. Hoy se conoce el parque por la icónica fuente del escultor Gabriel Ponzanelli en 1942-2019. El parque Masayoshi Oira es el jardín japonés más grande de México. Fue diseñado y construido como símbolo de amistad entre México y Japón. El parque de Frida Kahlo, inaugurado en 1984. En él se encuentran las 3 esculturas de Frida Kahlo y Diego Rivera, la figura de Frida sentada y la mujer en el centro de la fuente. Son del escultor mexicano Gabriel Ponancelli. Bueno, gracias por su atención y espero que les haya gustado la exposición.